Hola, continuando con la transmisión de las obligaciones, ahora vamos a estudiar lo que es la declaración unilateral de la voluntad. Artículo 1860 del Código Civil. El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga al dueño a sostener su ofrecimiento. Esto significa que está obligado el dueño a respetar la oferta que hizo. Eso ya lo habíamos estudiado en el tema de la oferta. Artículo 1861. El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación, o sea, a hacer algo en favor de quien llene determinada condición. Bueno, alguna prestación también significa dar algo o pagar algo. A favor de quien llene determinada condición, o sea, que cumpla con alguna condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Por ejemplo, hay gente que anuncia que la persona que encuentre a su perrito le va a pagar una recompensa. Entonces esa persona está obligado a hacer y cumplir con el pago de la recompensa si le entregan al perrito. Artículo 1862. El que en los términos del artículo anterior ejecutare el servicio pedido o llenare la condición señalada, podrá exigir el pago o la recompensa ofrecida. Por ejemplo, tiene elección aquí la persona que cumplió con la condición. Si por ejemplo se determinó que si se cumplía con cierta condición se iba a pagar una cantidad, tiene que pagársela, puede exigirla. O si se ofreció una recompensa por encontrar un perrito o por hacer alguna cosa, ahí le tienen que pagar la recompensa. Él obviamente tiene todo el derecho de exigirla. Artículo 1863. Antes de que esté prestado el servicio o cumplida la condición, podrá el promitente, o sea, el que promete, revocar su oferta. Este que vimos en el artículo anterior, donde decía que había una persona que ofertaba o ofrecía dar un pago o una recompensa porque se cumpliera una condición o se hiciera algún servicio en específico. Entonces, este se llama promitente, o sea, promitente significa el que prometió. Él puede revocar su oferta siempre que no se haya hecho el servicio o que no se haya cumplido la condición. Ahora, siempre que la revocación se haga con la misma publicidad que el ofrecimiento, o sea, que se publique de la misma manera. En este caso, el que pruebe que ha hecho erogaciones para prestar el servicio o cumplir la condición por la que se había ofrecido la recompensa, tiene derecho a que se le reembolse. Y esto pues creo que está muy claro, muy bien determinado por la ley. Artículo 1864. Si se hubiese señalado plazo para la ejecución de la obra, en el caso de que hubiera alguna obra que realizar, no podrá revocar el promitente su ofrecimiento mientras no se vence el plazo. Por ejemplo, sacó una oferta que dijo que una persona, como tipo los concursos, a lo mejor alguna empresa dice yo convoco constructores o convoco gente que me venga a surtir algún tipo de material y la oferta está tiene 30 días de vigencia. Antes de ese tiempo, quien hace la oferta no puede cancelar o revocar esa oferta. Después de ese tiempo sí. Artículo 1865. Si el acto señalado por el promitente, como ya explicamos, es el que promete, fuere ejecutado por más de una persona o un individuo, aquí viene cómo es la forma, explica este artículo, cómo es la forma en que ellos tendrán derecho a la recompensa. Primero, el que primero ejecutare la obra o cumpliere la condición. Entonces, si hubo, digamos, uno primero, ese es al que se le paga. Dos, si la ejecución es simultánea, o sea, si ejecutaron al mismo tiempo todos o varios de ellos, vamos a decir que eran 10 y 5, llenan al mismo tiempo la condición, se repartirá la recompensa por partes iguales. Ahora, si no fuere divisible la recompensa, por ejemplo, en el que la recompensa fuera la entrega de un coche, entonces
La recompensa se sorteará entre los interesados. Hará un sorteo. Artículo 1866. En los concursos en que haya promesa de recompensa para los que llenaren ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo. Aquí hablamos en donde, por ejemplo, se hizo un concurso donde se hizo una promesa de entregar algún premio, alguna recompensa para los que, no sé, por ejemplo, el concurso de disfraces. Y se iba a hacer una recompensa y el disfraz tendría que ser de cierto precio y de ciertas características. Y el que ganara el concurso, bueno, pues fuera así. Ahora, este concurso de disfraces puede ser que le pongan que va a tener un plazo de un día, un plazo de una hora, un plazo de 30 días, lo que vaya a durar el concurso. Entonces es importante que sí se fije un plazo. Es lo que está determinando aquí la ley. Artículo 1867. El promitente tiene derecho de designar la persona que deba decidir a quién o a quiénes de los concursantes se otorga la recompensa. Entonces esto es como sucede cuando, por ejemplo, en algún concurso invitan a un político, alguna persona importante, alguna persona ilustre o alguna artista para que sea la persona o que sean ellos el jurado, o sea, quienes decidan quién ganó el concurso. Ahora, el artículo 1868 dice: en los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de tercera persona de acuerdo con los siguientes artículos. Esto es importante. Artículo 1869. La estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a este, o sea, adquiere él este derecho, salvo pacto escrito en contrario. El derecho de exigir del que prometió entregar esta cosa o esta prestación a que sea obligado. A lo que se refiere es, este artículo que se está refiriendo justamente es que este derecho pueda coartarse o pueda condicionarse o pueda tener algún tipo de limitación. Sin embargo, este tercero, en el momento en que se hace su estipulación, lo hace adquirir, salvo que se le haga adquirir un derecho, pero con alguna condición o alguna situación. También confiere al estipulante, o sea, al que estipuló el derecho, al que pactó el derecho de exigir del que prometió el cumplimiento de dicha obligación. Bueno, aquí me equivoqué. A lo que se está refiriendo es que a la otra parte, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros hacemos un acuerdo un acuerdo de compra de un vehículo y con una agencia automotriz. Y esa agencia le condicionamos que le vamos a pagar el vehículo cuando se haga un concurso que va a durar 30 días o que va a ser una fecha específica y que va a ser un concurso de carreras. Entonces, la persona que gane las carreras, a esa persona se le va a entregar el contrato. O no tendríamos que decir podríamos decir que específico a una tercera persona. Por ejemplo, podríamos decir que hay una persona a la que queremos que se le entregue el coche, una beneficencia. Entonces, esta organización de beneficencia, una vez que se le entrega el coche, nosotros liquidamos, por decir. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que la beneficencia, pues simple y sencillamente, pues no ha reclamado nada. Entonces, como no ha reclamado nada, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hace la agencia? La agencia viene y le entrega el coche a la beneficencia para que yo esté obligado a pagarle. O al revés, me viene y me exige primero el pago para que le pague, para que le pueda entregar a la beneficencia. Y tiene todo el derecho. Artículo 1870 del Código Civil. El derecho del tercero nace en el momento de que se perfecciona el contrato. Es decir, que las dos partes acordaron, salvo la facultad que los contratantes conservan de imponerle las modalidades que juzguen convenientes. O sea, que a lo mejor el tercero tenga que cumplir con alguna condición o que tenga que cumplir con ciertos requisitos, siempre que éstas consten expresamente en el contrato. Artículo 1871. La estipulación puede ser revocada mientras que el tercero no haya manifestado su voluntad de querer aprovecharla. En tal caso, o cuando el tercero rehúse recibir la prestación a estipular a su favor, el derecho se considera como si no hubiera nacido, como si no hubiera existido. Yo creo que este artículo está muy claro. Artículo 1872. El promitente
o sea, el que promete, podrá, salvo pacto en contrario, oponer al tercero alguna excepción legal o alguna situación para excepcionarse, es decir, para evadir este pago o este premio, y que se puedan desprender o que se puedan entender de alguna condición o de algunas situaciones que vengan pactadas en el contrato. Artículo 1873. Puede el deudor obligarse otorgando documentos civiles pagaderos a la orden o al portador. A la orden significa nombre de una persona en específico o al portador. Bien, artículo 1870. Esto significa que cuando dice el deudor obligarse, pues quiere decir adquirir la deuda o comprometerse a pagar. Esto es lo que se está refiriendo este artículo. Artículo 1874. La propiedad de los documentos de carácter civil que se extiendan a la orden se transfiere por el simple endoso. Por ejemplo, si está a nombre mío, pues se pone mi nombre completo y yo después puedo endosar en la parte de atrás. Aquí viene que este artículo te explica qué debe de tener el endoso. El endoso es una leyenda, un texto que se anota en un documento para ceder los derechos del documento y dice que contendrá el lugar y fecha en que se hace este endoso, el concepto en que se reciba el valor del documento. O sea, ¿por qué concepto me están cediendo el documento? Puede ser porque me vendieron el documento, no sé, puede ser porque me lo cedieron gratuitamente, lo que sea. El nombre de la persona a cuya orden se otorgó el endoso, o sea, al beneficiario, a quién es el que va a poder cobrar el documento, y la firma del que endosa el documento, o sea, del primer propietario del documento. Artículo 1875. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante, sin ninguna otra indicación, pero no podrán ejercitarse los derechos del endoso sin llenarlo con todos los requisitos exigidos por el artículo anterior. Ya, una cosa es que se pueda firmar así, ya se considera endoso, pero a la hora de, o sea, se considera que ya se transmitió, que ya se le dio. Ahora, el endosante, o sea, la persona que recibe este documento, que le ceden este documento, supongamos que compró esta deuda o este derecho que él puede cobrar, que puede ejecutar. El problema es que nada más con el simple endoso él no puede ir a reclamarle del deudor el pago hasta que no cumpla con los requisitos del artículo que ya mencionamos, 1874. Artículo 1876. Todos los que endosen un documento quedan obligados solidariamente para con el portador, en garantía del mismo. Sin embargo, puede hacerse el endoso sin la responsabilidad solidaria del endosante, siempre que así se haga constar expresamente al extenderse el endoso. A ver, aquí tenemos que explicar. La persona que endosa el documento. ¿Quién es esta persona? Ya lo aclaramos en la diapositiva anterior. A ver, aquí hay una deuda, ¿ok? O aquí hay una obligación de dar o de hacer o de pagar. Supongamos que en el mismo caso donde alguien ofertó o prometió dar algo, él se convierte en deudor. Cuando venga alguien que diga, ya cumplí con esta cuestión y me das el premio, entonces aquí hay un tema. Pueden llegar y firmar, acordar en un documento desde antes, ¿sí? O quedan vinculados por el simple hecho de la oferta. Aquí el tema es que este documento o esta oferta o esta obligación se puede endosar en un documento donde diga, yo le endoso la obligación de pagar, si me encuentran a mi perro, se la endoso a mi hermano. Mi hermano es el que va a pagar. Entonces ahí todo está perfecto, ¿ok? Sin embargo, yo soy solidariamente. ¿Qué significa solidariamente? Significa que yo le tengo que pagar a mi hermano si en un momento dado, perdón, significa que yo le tengo que pagar, no a mi hermano, me equivoqué, no, a mi hermano no, le tengo que pagar al que cumpla con la condición o al que cumpla con el contrato o al que tenga el derecho que yo le pagué, le tengo que pagar yo. Eso quiere decir que aunque yo le cedí a mi hermano, si él no llega a pagar, yo soy el que tendría que pagar. Ahora, si en el endoso puse a la hora que cedí el documento que yo no tengo responsabilidad y que no me hago responsable de pagar nada, entonces ahí seguro que no tengo que pagar. Pero se condicionó ahí.
Entonces, de la misma manera, si yo tengo un contrato de compraventa en el que yo tengo que pagarle a alguien y cedo los derechos del contrato o endoso el contrato de compraventa o un contrato de préstamo y yo lo endoso, entonces frente a la frente al o sea, yo lo endoso en el sentido de ¿cómo explico? De que yo soy responsable para con el portador del documento de alguna responsabilidad. Le cedí una deuda, ¿ok? Puse un ejemplo así de que cedo una obligación. Ahora, ¿cómo cedo una deuda? Una deuda yo la tengo que ceder, un contrato de préstamo, le cedo el contrato de préstamo a alguien, pero si el deudor no paga, yo tengo que pagarle a esa persona, ¿ok? O si hay algún daño o alguna situación, una pérdida, yo tengo que pagarle. Ahora, si yo le pongo que no tengo responsabilidad, entonces no hay obligación de pagarle, ¿ok? Artículo 1877. La propiedad de los documentos civiles que sean al portador se transfiere por la simple entrega del título. Yo creo que aquí está claro, es como los cheques al portador. No tengo que endosarle a nadie, se lo tengo que entregar a alguien así y ya con es suficiente para que lo pueda cobrar. Artículo 1878. El deudor está obligado a pagar a cualquiera que le presente y entregue el documento al portador, a menos que haya recibido judicial de no pagar ese documento, por un extravío, que es el que se extravió el documento. Artículo 1879. La obligación del que emite el título al portador no desaparece. O sea, no nada más es que lo cedí y ya no tengo obligación. Aunque demuestre que el título entró en circulación contra su voluntad. Artículo 1880. Bueno, quiero regresarme al 1879. Está hablando del deudor, ¿eh? O sea, el que emite el título al portador es el que se obliga y emite a quien tenga este título, yo le pago algo. O sea, es como firmar un pagaré en blanco o firmar un cheque al portador. Quiero poner el cheque. Es un tema mercantil el del cheque, pero estoy poniendo este ejemplo del cheque para poder entender cómo sería la figura de un título al portador, ¿ok? Puede ser otro tipo de título, un contrato de deuda o alguna otra obligación en la que conste es un documento. Cuando se refiere a título, no está hablando de un pagaré o de un cheque, pero es una manera de explicarlo. Nada más lo que quiero aclarar es que título se está refiriendo a el simple documento. Entonces, es a lo que se refiere, que esa obligación nunca desaparece, aunque se circuló con otras personas y él no estaba de acuerdo. Es lo que está refiriendo, que él tiene que pagar. Artículo 1880. El suscriptor del título, o sea, el deudor, al portador, no puede oponer más excepciones que las que se refieren a la nulidad del mismo título, o sea, como que no hubiera sido su firma, las que se deriven de su texto o que ese texto está alterado, o las que tengan contra el portador que lo presente, que a lo mejor hubiera algún otro documento que probara que no podía transmitir este documento, o ya pagó la deuda, o alguna cosa, o abonó algo a la deuda. Artículo 1881. La persona que ha sido desposeída injustamente de títulos al portador, solo con orden judicial, puede impedir que se paguen al que detenta o al que tiene los títulos en su poder y que los llegase a presentar al cobro. Que a lo mejor esta persona que se tomó a la mala estos títulos, que los desposeyó al dueño de los títulos, esta persona los quiera cobrar, entonces ahí necesitaríamos una orden judicial para poder notificarle al deudor que no los pague. O, en su caso, aquí hay que aclarar algo. ¿Qué tal que una persona la obligaron a firmar? Habíamos hablado de los vicios del consentimiento. ¿Qué tal que a una persona la obligaron, la amenazaron para que firmara? Entonces puede ir con un juez y pedir que se anule ese título y que por lo pronto, a la persona que lo presente a cobrar, que se le niegue el pago.